Dice el libro de los libros, la palabra del Señor en Romanos, capítulo 12, verso 11. Y leemos a la letra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dijo el pastor Raúl, ¿va? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si de veras dice la Biblia que todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, hagámoslo para el Señor y hagámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero la iglesia del segundo siglo, como también del primer siglo, para que entendiera las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que subsisten en el único Dios vivo y verdadero, pues se comenzó no solamente a pronunciar en cada oración, en cada sermón, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo mismo lo dijo: y sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego vinieron los signos, ¿va? Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, para que la iglesia entendiera la doctrina de la Trinidad y amara. Amén. Bueno, entonces dice Romanos 12:11. ¿Qué nos dice? En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo a Dios. Una vez más, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo a Dios. Puede sentarse, amada iglesia, aleluya. Usted que no padece de pereza, aleluya. Así que los perezosos que vienen en la mañana y que no van a venir en la tarde, pues se quedaron en casa, ¿verdad? Ojalá que se anime a venir en la tarde, ¿verdad? Si no, rete perezosos. Pero el Señor no nos quiere así. El Señor nos quiere fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Que en palabras bíblicas eso quiere decir diligente. Y hoy quiero hablarles sobre el tema diligente, sinónimo a fidelidad. Hemos estado hablando acerca de varios sinónimos y otro de ellos es de ser diligente. Y el ser diligente es hacer las cosas con excelencia. Amén, hermanos, con excelencia. ¿Sabe? La excelencia es hacerlo rete bien, hacerlo lo más perfecto posible, las cosas, hacer las cosas a fin de que sean agradables. Amén, hermanos. Y que sea que sean como deleite pues para Dios y las demás personas. Porque cuando a usted le hacen un buen pastel, va, que usted dice: ¡cala, qué delicioso! Se come el pastel. Pero cuando el pastel va crudo, hermano amado, más bien se decepciona solo en la primera mordida, ¿verdad? Y entonces hay cosas, si usted ve algo, ¿qué le digo? Una película, por ejemplo, y esa película usted cree que tiene un toque que usted quería, el toque, ahí se queda hasta 3 horas viendo la película, ¿verdad? Se deleita, ¿verdad? Entonces, porque su deleite es algo que le satisface, es algo que le llena de paz o de gozo, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor quiere, así como, porque ¿cuántos quieren que Dios sea su deleite? ¿Sí? Y entonces cuando se habla acerca de diligencia, el mejor diligente ha sido Dios. Así dice la palabra del Señor. Hermano, Dios, hermano, ha hecho todas las cosas bien hechas. Diga conmigo: Dios hizo todas las cosas bien hechas y las hizo en su lugar respectivo, sin faltar nada. La palabra del Señor
dice en Isaías 55:11, nos dice la palabra: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe. O sea, cada palabra que Dios soltó fue una palabra creativa, no solamente fue una palabra audible que solo se escuchó, no, sino que esa palabra también creó, formó. Y entonces Dios comenzó a hacer todas las cosas por medio de su palabra. Así que cada palabra que Dios soltaba, una palabra creativa. Entonces Dios, por decir así, Dios siempre ha tenido cuidado con lo que habla. Amén. Así dígale a su vecino: así también tú debes de tener cuidado con lo que hablas, porque en tu lengua está la vida, como también está la muerte. Entonces, si Dios dice te mato, Dios mío, dese por muerto, aunque usted se haga los quites. Pero si Dios ya habló, así será. Y si Dios ha dicho te voy a dar vida y te voy a bendecir, así será, porque Dios ya soltó su palabra. Dele palmas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Entonces Dios es diligente en sus palabras, ¿verdad? Dice, hermano, que a veces nosotros hablamos sin pensar, pero Dios no es así. Dios habla porque ha pensado de antemano, ha pensado en su omnisciencia. Dios conoce todo a futuro. Y Dios, hermano amado, ha hablado de muchas cosas que en el futuro ha de acontecer como Él lo ha declarado, lo ha dicho. Entonces Dios es cuidadoso en sus palabras. Así que todo Dios lo hizo en sus tiempos. Sus tiempos. O sea, Dios no creó, por ejemplo, hablemos del orden de la creación. Dios no dijo voy a hacer primero a la mujer. ¿Verdad que sí? Porque entonces se hubiera metido no solamente Dios en líos, sino que también metería al hombre en líos. ¿Verdad ustedes? Amén, digan los hombres, pues. Porque las mujeres muchas veces hacen las cosas sin pensar, hermano. ¿Verdad? Bueno, ahí dejémoslo. Entonces, hermano amado, entonces le hubiera arruinado, perdón mujeres, pero le hubiera arruinado toda la creación a Dios. Entonces le hubiera dicho, no Dios, eso no me gusta, así tenés que hacerlo, de esa manera lo quiero. Ay, Dios eterno. Todo por eso Dios dijo, ni siquiera se animó a hacer al hombre antes de lo que Dios hizo, ¿verdad? Porque de igual manera el hombre le podía echar a perder sus planes. Entonces Dios comenzó a hacer todas las cosas de antemano que le servirían al hombre. Comenzó a hacer todo en su respectivo orden, como está en la Sagrada Escritura en Génesis 1. En ese orden Dios creó todas las cosas. Y después de haber creado el huerto, los cielos, la tierra, etcétera, todo, Dios dijo, voy a hacer al hombre. Y hizo el hombre. Y lo hizo hombre. Diga conmigo, y lo hizo hombre. Aleluya. Entonces, ¿por qué el hombre quiere ser mujer, va? Cuando Dios lo hizo hombre. Ese es el diseño perfecto de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, ese es el concepto. Es que todo nace de un concepto. Entonces ese es el concepto de Dios. Dios lo hizo a su imagen y lo hizo a su semejanza. O sea, Dios sabía lo que Él hacía con el hombre. De esto lo vamos a hablar o escuchar el próximo domingo. Pero Dios lo hizo al hombre en lo espiritual, lo hizo perfecto. Dios tomó de él y lo transfirió al hombre. Lo hizo perfecto al hombre.
Dios lo hizo semejante a él. Transfirió todas sus habilidades, todo su potencial, Dios, y lo confirió al hombre para que el hombre se convirtiera en un buen administrador de lo que recibió de parte de Dios. ¿Ya? Y entonces cuando Dios puso al hombre en el huerto, ¿qué fue lo primero que le dijo? Cuídalo, protégelo, pero también trabájalo. A su nombre, hermanos, porque el que no trabaja, bueno es que no coma. ¿Vea? Y si no come, ¿es por qué? Porque es negligente, para que no lo sienta duro. Pero si lo interpretamos siempre a la luz de la Biblia, perezoso, haragán, dejado, desordenado. Ay, Dios. ¿Verdad? Y así no es Dios. Esa no es la imagen de Dios. Esa no es la semejanza de Dios. Entonces vemos, hermano amado, que Dios lo hizo todo en su tiempo. Hay un refrán o un dicho, una frase que dice: no dejes para mañana lo que, yo lo puse así, lo que debes de hacer hoy. ¿Verdad? Lo que debes de hacer hoy, no lo dejes para mañana. Yo voy a terminar a las 11, hermano. A las 11. Quisiera terminar a las 11 menos cuarto, pero a las 11. Pero oiga, hermano, sí, donde vayan el mensaje. Y el día de ayer, imagina, estaba yo en lo mejor, preparando ya la segunda serie, porque nosotros vamos atrasados, ¿verdad? Por negligentes, por desordenados. Amén, dígame pues, hermano. Porque Dios es un Dios de orden. Y la palabra de Dios dice: hágase todo decentemente y con orden. Y cuando dice decentemente, se refiere a hacer las cosas alineado, conforme se nos dijo. Eso es ser decente, que todo lo que hagamos sea apropiado a lo que se dijo o al lineamiento. Eso es decente. Y orden es hacer las cosas como se dice, todo en su lugar, en el orden apropiado. Así que nosotros, miren, hermanos, después que las otras iglesias iban desordenadas, ahora nosotros vamos desordenados. Porque para mí nos faltaban 2 temas, pero para ellos ya se los terminaron. O sea, el domingo pasado terminaron la serie. Y entonces yo tuve hoy que madrugar anoche, hermano, desvelarme sacando el tema para esta segunda serie. Y luego me buscó un hermano y terminamos la plática como a las 12:30 de la noche. Pero hablábamos acerca de eso que quiero contarle a usted. De eso de tener un plan y de acuerdo al plan de Dios. Es bonito cuando uno llega a entender, a comprender esto, hermano. La palabra de Dios dice, yo le contaba a él, cómo cuando el Señor me llamó a sus caminos, a entregar mi corazón a Él, y que yo lo entregué a Él, yo escuché San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y juntamente con San Juan 3:16, San Juan 10:10. ¿Y qué dice San Juan 10:10? Porque el ladrón ha venido a matar, a robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esos fueron los 2 versículos primeros que yo escuché. Y en mi discipulado y en mi tarea de evangelización me enseñaron a evangelizar con las 4 leyes. Y la introducción a la evangelización de las 4 leyes era: Dios le ama
y tiene un plan maravilloso para su vida. Eso era. Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Yo ya lo encontré. Esa era la introducción, hermano Elías. Esa era la introducción. Y entonces, amados hermanos, cuando yo lo tomo eso a mis 17 años, le digo, bueno, Señor, que no sean mis planes. Hoy aborto mis planes que no se alinean a tu plan tuyo. Y me alineo al plan tuyo, al propósito que tú tienes para mi vida. Y dentro de ese plan, hermano, va todo. Por ejemplo, van los estudios, va la vocación, va el trabajo, va el cónyuge, van los hijos, va la casa, etcétera, etcétera. Y entonces yo cuando escuché eso dije, Señor, pues en primer lugar, ya que mis padres no me dieron el estudio, porque eso es una responsabilidad de los padres. Diga conmigo, el estudio dado a los hijos, pequeños por supuesto, son responsabilidad de los padres. Amén. Sí, es responsabilidad. Pero mi padre no fue responsable. Entonces, en otras palabras, pues no fue diligente. Porque ahí lo llena todo. El diligente lo llena todo lo que hemos hablado, los demás sinónimos, ¿verdad? Cumplido, leal, perseverante, responsable. Ahí lo llena todo, ser diligente. Y entonces, hermanos, no fueron diligentes. Me ponían y me quitaban. Me ponían y me quitaban. De tal grado que solo estudié el primer año. Y con ese primer año yo crecí. Pero cuando llegué a los 17 años, entonces dije, Señor, que tus planes sean mis planes. Y yo voy a comenzar a estudiar. Mire, y esa es otra responsabilidad de los líderes, de hacer discípulos, de discipular, de enseñar. Y fue una orden del Señor, y hacer discípulos. O sea, el Señor dice, hagan discípulos, es una orden del Señor. Si no los hacemos, es que somos negligentes, somos desordenados o somos perezosos. Y entonces, pero ahí está la orden. Y entonces, hermano, en el caso mío, lastimosamente, yo tuve líderes así negligentes, que no se preocuparon en darme discipulado. Solamente el discipulado que yo recibí de inicio fue de una institución universitaria, Cruzada Estudiantil para Cristo, pero no de liderazgo local. Inclusive hasta ni pastor tuve. Pero entonces yo le dije al Señor, yo voy a estudiar tu palabra. Tu palabra dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Y entonces comencé la tarea de estudiar todos los días la Biblia, y especialmente el día domingo. Yo me iba a los montes, hermano, y allá me llevaba la Biblia, me llevaba mi cuaderno, me llevaba mi lápiz, y comenzaba yo a apuntar en notas qué era lo que entendía de un versículo, qué era lo que no entendía. O sea, yo tomé esa responsabilidad consigo mismo de escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero luego, cuando llego yo a los, mejor ya no les digo, mejor léanlo en el libro que ya está, ¿verdad? Entonces, hermano, pero lo que quiero decirles es esto, que yo tuve que correr a mis ¿qué? 20 años.
Tuve que correr a hacer lo que había dejado o lo que mis padres se atrasaron en hacer en mí. Yo comencé a hacerlo. Ya casado con mi esposa, comencé a estudiar la primaria por madurez y luego los básicos por madurez. Y le llegué a las orillas del bachillerato, pero más me quedé en los básicos. ¿Por qué? Porque era una orden para tener la personería jurídica de la misión celestial. Tenía yo que tener estudios académicos, a llegar a lo menos a tener un bachillerato. Y entonces, hermano, yo estudié y además de eso me metí a estudiar teología en Instituto Bíblico por 4 años. O sea que iba paralelo el estudio bíblico y el estudio secular, y logré graduarme en profesorado en teología bíblica, bachillerato en teología bíblica. Cuando, hermano, tenía, ya casado con mi esposa. Pero yo dije, Señor, antes de los estudios, dije, Señor, yo quiero ser muy cuidadoso en mi soltería. Eso es cuidadoso, es ser diligente. Quiero ser cuidadoso en mi soltería. Yo no quiero dejar hijos por aquí, hijos por allá. No quiero eso. Ni tampoco quiero que mis hijos ya casados vayan a buscarme a mi casa, pues, y que mi esposa diga, hey, ¿y esos quiénes son? O mis hijos de casa digan, ¿y tenés más hijos afuera? Pues yo no quería eso, porque yo corté con esa maldición de mis padres. Entonces, hermano, yo quería un hogar como lo tengo, para la gloria de Dios, a su nombre, porque ese era el plan maravilloso de Dios para mi vida. Amén. En el plan de Dios estaba mi liderazgo, en el plan de Dios estaba mi ministerio, que lo comencé en plena juventud al Señor. Y dije, cuando yo llegue a los 30 yo quiero tener esto, y cuando yo llegue a los 60 yo quiero culminar con todo eso. Entonces, aparte de una vocación, de un trabajo, de un matrimonio, de una casa, también me dijeron que tenía que sembrar un árbol. Y no solamente sembré uno, sembré bastante sobre la carretera El Salvador, hermano. Usted no sabe cómo sembraba yo esos árboles, hermano. Son árboles de ciprés. Y, hermano, y cuando yo los sembraba, decía, Señor, siembro un árbol. Y ahí están los árboles en memoria. Y ahí está la ringlera de árboles, hermano. Y, hermano, y siempre cuando a veces paso con mis hijos, le digo, miren, mis hijos, esos árboles fueron los que yo sembré. Cuando paso y mi esposa dice, sí, es cierto, porque ella me vio sembrando esos árboles. Entonces, hermano, pero luego entró aquello y decía, bueno, y tengo también que escribir un libro. Usted, hermano, mire, los de Estados Unidos, no sé si lo tienen, va, pero en Estados Unidos, y especialmente los judíos, ellos estaban acostumbrados a escribir su diario. Día lunes, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me pasó? Día martes, lo mismo. Esa es la pobreza, hermano, de los latinos, lastimosamente, hermano, que ni para la comida tienen orden, ni para hacer la comida tienen orden. ¿Verdad? Bueno, dejémoslo ahí, pues, hermanos diligentes. Entonces, hermano, todo en orden, todo en su tiempo. Porque cuando se hace todo en su tiempo, qué bueno. Por eso yo le digo a los niños, aprovechen el estudio, porque este tiempo no va a regresar. Aprovechen lo que está pasando y lo que les dan ahora de juventud, de adolescentes, porque esto no va a regresar. Y si lo quieren volver a hacer, les va a costar a ustedes, no a las personas
que fueron responsables. Entonces, hermanos amados, qué tremendo. Mire, por eso, ¿quiénes son los que atrasan muchas veces los planes? Son aquellas alumnas, hermanos, que están en sexto grado, en primero básico y ya embarazadas. No, hombre, está fuera de orden. Está fuera de orden. Y se comienza a trazar muchas cosas, hermano. Bueno, ahí dejémoslo pues. Porque veo que, no sé, que alguien me dijo, hermano pastor, como que usted cambió de carácter en estos días, me dijo. No sé quién me dijo. Y yo me puse a meditar y dije, pero si yo es más amable me he vuelto, ¿verdad? Más amoroso. Hasta que caí en el 5, dijo, ¿ah? Que es el mensaje. Bueno, pero hoy va a tener misericordia por usted por ser el día de resurrección. Entonces Eclesiastés 3:11, ¿qué dice? Dice que todo lo hizo hermoso, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Dice que hay un plan del Señor que debemos nosotros de seguir diligentemente. Y ese plan está relacionado con nuestra herencia, de la que vamos a hablar entre 15 días. Está relacionado con nuestra herencia terrenal y nuestra herencia celestial. Hay un plan, y ese plan tiene principio, pero también tiene límite. Tiene límite. Entonces, por eso dice la Biblia que aquí Dios ha puesto, dice, en el corazón de ellos eternidad. Y especialmente en el hombre, Dios ha puesto eternidad. Porque usted se muere hoy, su alma sigue viviendo por los siglos de los siglos de los siglos. O sea, en usted hay eternidad, pero al mismo tiempo en usted hay límite. O sea, usted es temporal. Usted no es eterno acá en esta tierra, no es eterno. No. Yo a esta edad que tengo, yo me siento satisfecho, hermano. Satisfecho de aprovechar mi juventud, porque eso es lo que dice la Biblia: aprovecha tu juventud. Y yo la aproveché, hermano, tanto en mi herencia terrenal como en mi herencia celestial, en lo espiritual y en lo material. Yo no estoy haciendo ahorita algo ministerialmente que lo tenía que hacer en mi juventud. No. Yo estoy haciendo hoy lo que tengo que hacer hoy en mi ministerio y en mi edad que tengo. Que si el Señor me da otros 10 años o 20 años, gloria a Dios. Si el Señor me permite llegar a los 70, 80, en los 80 dice que son los más robustos, ¿va? Pero si el Señor me permite llegar a los 70, ya en los 70 ya me lleva el avión, entonces, hermano, yo me quedaré en una butaca, en una hamaca, qué sé yo, hermano, tranquilo, que hice lo que tenía que hacer en mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, en mi juventud adulta, en mi vida adulta y en mi estado de madurez. Pero a veces me da pena a mí, gente que no aprovecha el tiempo. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y a veces lo que tenemos que hacer hoy lo dejamos para mañana, y así se va acumulando todo, y al final nos comenzamos a ver que no hicimos absolutamente nada, ni en lo material, en la herencia material, ni en la espiritual. Entonces, hermanos amados, Dios lo hizo todo hermoso y en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios que ha hecho Dios desde el principio y hasta el final. Entonces en nosotros hay un límite. Hay un límite. Yo le pedí a Dios desde mi conversión, y le he pedido a Dios y le digo: Señor, que yo muera en tu tiempo y en la forma que tú quieres. Esa ha sido mi oración. Entonces, cuando uno muere fuera de tiempo, es por dos cosas. Número uno, porque uno se mete a hacer cosas que no son correctas, y la vida se la corta. O hermano, se la corta, ya sea en comida, porque hay gente que no tiene cuidado en lo que come, se enferma y se muere antes de tiempo. Otros se meten, hermano, y dicen: pégueme pues, agarra la pistola, se meten a líos, hermano, y se mueren. O por causa de la violencia misma, se muere en su plena juventud. ¿Ya? Pero cuando uno le pide a Dios morir como Dios manda y hacer las cosas como Dios manda, pues Dios lo va a librar de cualquier peligro. Amén. Y entonces, mis amados hermanos, nuestra vida tiene un límite. Tiene un límite. Dígale al que está al lado suyo: perdóname, hermano, pero tu tiempo ya se te va a terminar en esta tierra. Ya se te va a terminar. ¿Sí? Ayer te vi jovencito y viejito. Se te va a terminar, hermano. Ahora, imagínate, si hablamos en el asunto de la iglesia, a los tiempos proféticos que estamos viviendo. Yo no he hablado de escatología, hermano. Ya tengo algunos años de no hablar escatología, pero he estado analizando, viendo y volviendo nuevamente a revisar mis estudios escatológicos de muchos años, y que los he predicado. Y digo: Padre, la hora que estamos es un tiempo ya final para la iglesia. Y la pregunta es: ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo como iglesia? ¿Estás solamente jugando de culto? Hay que ir a la iglesia. Vamos a las 9 y salimos a las 11:30 si tenemos suerte, si no a la 1. Y ya volvemos y ahí termina todo, y luego volvamos otra vez. ¿Y qué aprendiste? Nada. ¿Y qué hiciste? Nada. Con solo alabar un corito al Señor basta. Mire, y así se está esperando la venida del Señor, ¿no? Ahí lo vamos a leer de aquí a las 2 de la tarde, los demás textos, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Gálatas 4:4? En Gálatas 4:4 dice ahí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Solamente ahí. Jesucristo, hermano, no se hizo carne fuera de tiempo. Dios tiene marcado, perdón, en su reloj divino, que no se compara al reloj humano, al tiempo humano. Dios tiene sus estaciones. Dios tiene sus tiempos en manifestación. Le voy a decir algo. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias al Señor por ello, hermano, porque usted sabe que la visitación de salvación te llega solo una vez. Y aunque seas predestinado, y aunque seas elegido, pero si no entiendes el día de tu visitación, te la perdiste. Por eso es que Zaqueo sabía la visitación de Jesús a su ciudad.
Y él la aprovechó. Él la aprovechó. Y él tuvo más de lo que esperaba. Él solamente lo que quería era ver, conocer quién era Jesús, pero así de vista, de lejos. Pero Jesús le dijo: Zaqueo, bájate, date prisa, como quien dice, el tiempo se te está terminando. Date prisa, desciende, porque hoy, no mañana, no pasado, hoy quiero entrar a tu casa. A su nombre, dele palmas al Señor, porque la agenda del Señor está cargada. Está cargada la agenda del Señor. Hermano, yo admiro a mi esposa. Ya dije que ya no iba a hablar de ella, pero no sé si me permite hablar solo hoy. Solo hoy, dijo el bolo, ¿va? Entonces, hermano amado, pero yo admiro a mi esposa. Ella trabaja bajo una agenda, bajo un plan, bajo un horario, hasta para orar por las hermanas. Las hermanas dicen: hermana, le pido oración, quiero que me dé una palabra, ¿puedo llegar a su hogar? Está bien. Llegue jueves 3 de la tarde en punto. Si la hermana llega a las 3:30, dice: hermana pastora, disculpe, me dejó la camioneta y que mire que el asunto así. Hermana, disculpe, no la puedo atender, porque yo hice mi tiempo a las 3 de la tarde. A las 3:30, entre 5 minutos, o viene otra persona. Así que, si es que puedo, espere otra ocasión. Digo yo, ¿qué carácter? Pues ese es el carácter de Dios, hermano. Ese es el carácter de Dios. Cuando Dios te va a visitar, debes de aprovechar el día de su visitación. Porque, ¿qué dijo Jesús, hermano, cuando lloró frente a Jerusalén? Y lloró Jesús y dijo: oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste, porque desconociste el tiempo de tu visitación? Por lo tal tu tierra quedará desierta, tus casas, eso ya es agregado, pero no, porque dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y las casas fueron destruidas de la ciudad, y el templo hasta el día de hoy solo un pedazo de ruina hay, porque no conocieron el tiempo de su visitación. Entonces, cuando Jesús llega y toca tu corazón, y andamos perdidos, sin Dios, sin Cristo y esperanza, y varias veces nos hablan del Señor, nos hablan de Cristo, etcétera, pero llega un momento en que es el mismo Señor que toca tu corazón para convertirte al Señor, para arrepentirte. Es un momento que tú sientes como que algo te está jalando tu corazón, como que algo te impulsa a hacer tal decisión o levantarte de tu silla y venir o donde tú estés en el trabajo. A mí me tocó en mi casa, en mi habitación. De ahí el Señor me sacó a las 10 de la noche en búsqueda de quien me predicara. Ese era el tiempo de mi visitación, y yo no lo dejé pasar. Yo dije: este es el tiempo de Dios. Y yo he conocido a varios que estuvieron en campaña, escucharon la palabra del Señor, sintieron el impulso de levantarse, pero como eran 3 días de campaña, el primer día lo sintieron así y dijeron: no, mejor mañana voy a venir. Y sí fueron el siguiente día, pero ya no lo sintieron. Pero falta otro día. El tercer día de campaña, fueron al tercer día y ya no lo sintieron. Terminó la campaña, han pasado años y años y años, y su corazón está duro. Ellos quisieran sentir lo que sintieron ese primer día de la campaña y ya no lo sintieron. Entonces el tiempo de la visitación te llega en el tiempo, porque el Señor es ordenado
Hasta eso el Señor es ordenado. Por eso es que el Señor Jesús Dios se hace carne en Cristo Jesús en su tiempo estipulado. Por eso dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, el día perfecto, el día señalado por Dios, fue engendrado el Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo en su tiempo. Y en su tiempo, miren hermanos, es que este es maravilloso, hermano, maravilloso. Porque en su tiempo el Señor Jesús hizo las cosas encomendadas por el Padre. A sus 12 años Él estaba en el templo. Los padres lo buscaron y le preguntaron: hijo, ¿y por qué te nos perdiste? Y Él viene y responde, le dice: ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Eso es ser diligente. Dele palmas al Señor. Aleluya. Ay, Samaracaira. Te lo voy a decir ahorita porque yo lo recibo como el Señor hoy. Cuando tus hijos llegan a una edad de que están siendo llamados por Dios al servicio, perdóneme, padre de familia, no los estorbes, porque Dios te lo va a demandar a ti. ¿Sí? Yo me traía a mis hijos en los brazos. Yo no los dejaba ver caricaturas, chiquitillos, ahí no, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ahí estaban, se venían a dormir. David era uno de los primeros que solo los sentaron en la silla y ya caía doblado, durmiendo, y despertaba ya cuando el pastor decía amén, gloria a Dios. Pero lo traíamos, aunque se durmiera, pero lo traíamos, que estuviera ahí así todos mis hijos. Y un día le digo a mi esposa: oremos para que ellos tengan un encuentro personal con Dios y ya no los estemos jalando de la mano, sino que de ellos nazca el venir a la casa de Dios y servirle a Dios. Y yo recuerdo muy bien cuando a los 10 años Yanni tuvo su encuentro personal con Cristo y con llenura del Espíritu Santo en hablar en otras lenguas. Hermano amado, ahí me dijo: papá, me voy a bautizar. Y la bauticé a los 10 años. Ahí. Y ya después ella, ya vamos al culto. Y vamos al culto. Después David, me recuerdo a los 12 años, cuando él me dijo: papá, yo siento un llamado de Dios y quiero como ejecutar un instrumento para Dios. Y entonces yo como pude y los esfuerzos y con la fe en el Señor, le compramos su primer batería. Y ahí está de 12 años tocando la batería en su primer acompañamiento en la iglesia. Dije: gracias, Padre, de aquí este hijo se vaya en tu búsqueda, ya toma responsabilidad de hacer tu voluntad. Y así sucesivamente cada uno de mis hijos llegaron a la edad de pequeños que yo ya no tenía la necesidad, o de adolescentes, de decirle vamos porque vamos, y no los hinchaseo. No. Más bien a veces yo decía: esposa, yo digo que hoy no nos vamos a dar vacaciones. Y ya empezaban ellos a llorar. ¿Y qué? ¿Por qué están llorando? Queremos ir al culto, ¿verdad? Entonces decían: no, gloria a Dios por eso, vámonos, mujer, vamos, porque en ellos ya están haciendo el de poder servir y honrar a Dios. Pero ¿qué de aquellos padres que los hijos en su adolescencia o en su niñez quieren buscar de Dios, pero los padres los estorban y los maldicen
Sí, yo en mi trayectoria pastoral, yo he trabajado con niños. Yo he estado con niños, he escuchado a los niños. Y de ellos en su niñez me han dicho: pastor, es que mi papá esto, mi mamá lo otro. Y a veces duele, porque a veces estorbamos. Mire, hay padres de familia, perdóneme con eso, hermano, pero estamos hablando de ser diligentes, cuidadosos, porque otro sinónimo de diligente es ser cuidadoso, ser prudente. Muchas veces uno, para discutir como padres, como esposos, muchas situaciones en casa, no somos sabios, no somos prudentes. Y lo hacemos delante de nuestros hijos pequeños. Y con eso estamos estorbándolos. Y echamos a perder lo que Dios tenía para ellos en su plena niñez. No los cuidamos, no los protegemos, no los educamos. Y a veces, hermano, nos insultamos como esposos, hasta nos golpeamos y ellos lo ven. Y a veces ellos tienen que meterse bajo la cama a llorar, o bajo la mesa temblando, porque ven a su padre como una fiera, repartiendo por donde quiera, y los llenan de miedo, de terror. Y esos son los hijos que se van para la calle y agarran otro plan. Yo un día fui de novio con mi esposa, 10 minutos. Y mis hermanos, que yo llegué a la iglesia con mi esposa. Y ese día, hermano, estaban presentando una revista Esther, una revista que la pastora escribía, revista Esther. Y yo ese día compré una revista Esther, pero el encabezamiento de esa revista decía: yo fui esclava del pecado de mi madre. Y yo la compré, yo creo que todavía la tengo ahí. Y yo comencé a leerlo y me dolió mucho en mi corazón, porque era una joven que ella quería danzar, predicar, servirle al Señor, y no podía, porque mantenía una acusación. Porque cuando ella era pequeña, dice que se sentaban a la mesa el padre, la madre, y dice que el padre comenzaba a elogiar a su mamá, a decir cosas muy bonitas, como decirle: tú eres la mejor esposa, la esposa leal, la esposa etcétera, hermano, todo. Y dice que solamente la niña sabía quién era su madre, porque cuando su padre se iba a trabajar, esta madre la encerraba en un cuarto y entraba a su amante. Y le decía: hija, guarda silencio. Otra vez
la llevó en la madre en su carro a la niña, y en una calle dejó el carro estacionado con la niña adentro y se pasó al otro carro del amante. Y en las ventanas la hija pequeñita veía a su madre en el otro carro. Y cuando llegaba el marido a casa decía: qué esposa más linda la que yo tengo. Eso, dice esa joven, le arruinó su futuro. Hasta que llegó hasta la administración y ella dice: y fue libre del pecado de mi madre. Porque ella guardó silencio, lo ocultó, fue cómplice, pero de una manera impuesta. ¿Querés que mi padre, o sea, tu padre nos deje? ¿Querés que esto y lo otro? Entonces, si no querés eso, no digas nada toda tu vida. Y eso duele, porque uno se encuentra con niños que quieren servirle a Dios, con adolescentes que quieren servirle a Dios, con jóvenes que quieren servirle a Dios, pero están atados al pecado de sus padres. Por eso dice que cuando oyó a María decir estas palabras, Jesús, dice que María dice que guardó silencio y meditaba en esas palabras, porque Dios ya le había dado a ella una palabra de quién era el ser que iba a nacer de su vientre y que lo tenía que soltar para que hiciera la voluntad del Padre. Y Jesús hizo todo diligentemente desde sus 12 años, lo hizo, y él sabía lo que tenía que hacer durante 3 años y medio, y él sabía la hora y el tiempo que iba a dar su vida por nosotros. Él sabía que tenía que ser el 14 de Aviv en las 2 tardes. Él sabía eso, y cabalmente en esa fecha ocurrió, a las 2 tardes, 6 de la tarde de un día antes y otros el principio de otro día según los judíos. O sea que Jesús lo hizo y resucitó como él dijo, y al tercer día resucitaré, y resucitó. Y entonces, y él vendrá en el tiempo que el Padre sabía, pero que él no sabía porque estaba humanamente, pero ahora ya lo sabe Jesucristo, el día, la fecha, la hora en que él regresará por su iglesia, ni más ni menos. Dele palmas al Señor en su tiempo. Y el que está preparado se irá con él, y el que no se quedará. Así que, mis amados hermanos, es tan importante que el pueblo, nosotros como su iglesia, comprendamos que también somos llamados a ser diligentes, a ser cuidadosos. Se nos exhorta que seamos diligentes a servir al Señor con fervor, o sea, con ese dinamismo, con esa entrega que solamente el Espíritu Santo es el que da, porque dice que el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena obra. Así que la iglesia debe ser diligente y ser eficaz y solícito en lo que Dios le ha ordenado. Así que, hermano, en primer lugar, búscalo con diligencia al Señor. Búscalo cuidadosamente. Búscalo. Yo estaba escuchando, ya por último, me quedan 4 minutos. Estaba escuchando un programa de esposos que estaban presentando en su libro. Y ese libro dice estrategias
para un matrimonio. Estrategias, decía. Y entonces la hermana decía, bueno, las estrategias comienzan desde el noviazgo, decía. Y ya cuando uno se casa, de igual manera, tenemos que ser estratégicos, o sea, tener un plan. Un plan. Y en ese plan va todo que es lo que tiene que hacerse en la hora correspondiente, en el lugar correspondiente y en el momento de la actitud correcta. Y yo no pensé que hoy lo iba a decir, ¿va? Solo lo escuché, pero vieran ustedes que así dice la Biblia. La palabra del Señor, hermano, dice en Proverbios 10:4, pero aquel que es de, hermano, ¿qué dice ahí? La mano negligente empobrece, mas la mano del diligente enriquece, ¿verdad? Enriquece. Entonces, hermano, nosotros tenemos, bueno, en primer lugar que buscar a Dios diligentemente. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Y hay que buscarlo diligentemente. Perdóneme si juzgué hoy, o que siempre a veces juzgo, la adoración. La adoración. Pero mis hermanos, que hay que buscar a Dios diligentemente, en la hora adecuada, en la forma adecuada y en el momento de disposición de Dios. ¿Sí? Y eso se llama estrategia. Ellos así lo decían, no lo decían como lo estoy diciendo ahorita yo con Dios. No, él lo están diciendo como esposos, decían. Hay que ser estratégico. Por ejemplo, hermana, de todos los pasteles, ¿qué pastel es el que más le agrada? Fresas con crema. Fresa con crema. Aleluya. Ahora yo pregunto, usted es el esposo, ¿va? Primero pregunto, ¿eh? ¿Sabía usted eso? Yo pensé que era de chocolate. Ajá. ¿Ya vio? ¿Ya vio? Pero ahora ya tiene una clave. Ahora uses esa estrategia. Ya sabe que es fresas con crema. No le va a llevar chocolate, porque la va a empalagar. Y no, fresas con crema. Lléveselo en el momento exacto. No cuando ella ya se ha comido el caldo de mariscos y hasta erutando está y dice, mira, te traje un pastel, comámoslo. Va a decir, perdóname, me gusta, pero ya estoy llena. Falló en la estrategia. Falló. Entonces usted tantéela. Amén. Y ahí va a ver que se va a sacar un su 100, pues. ¿Verdad? Un su 100. Pida. En el momento exacto. ¿Cuándo es cuando usted más le agrada? Cuando la esposa le dice, mira, fíjate que necesitamos comprar esto, no sé si tenés. Sí, cuando ella, pues, desde el principio va uno echa de ver cuando ellas quieren algo, ¿verdad? Ay, 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 echan de ver, uno echa de ver. Eso empieza la estrategia, echa de ver, tantea. Ahí, tantéele a Dios, pues. Ahí echa uno de ver la estrategia que ellas tienen con uno que quieren algo, no es solo así, ¿verdad? Ay, 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 bueno, pues. Aleluya, denle un aplauso entonces para ese discernimiento. No se necesita discernimiento. No, ese es tanteo. Ese es tener esa estrategia. Pero hermano, nosotros para buscar a Dios no somos diligentes, no somos estratégicos. No lo buscamos en el lugar exacto, no le pedimos las cosas en el momento necesario, ni lo adoramos como a Él le agrada.
Yo tuve un hermano acá, duro de corazón, padre de familia. Y el hijo siempre le pedía dinero. Pero tanteaba al hijo a la hora de su regreso de su trabajo. Y allá venía el padre, hermano, con 200 libras de peso, hermano. Con su maletín así. El hijo corría. Papi, le ayudo con su maletín. Gracias, mi hijo. Y luego, papi, aquí está la silla, siéntese, papi. Se sentaba. Gracias, mi hijo. Papi, le voy a quitar sus zapatos. Se los quitaba. Gracias, mi hijo. Y el papi decía, ¿quién de los hijos hará esto? Y luego dijo, papi, me da. Ay, Dios, hermano. Ya el papi, cuando él le pedía, ya estaba quebrantado. ¿Verdad? Y entonces le daba, sin saber que era una estrategia que él usaba para llegar a agradar a su padre y que él soltara el billete. Así háganlo, hermanas. Aleluya. Bueno, entonces, hermanas, voy a pedirle, pueblo del Señor, póngase de pie en el nombre del Señor, ¿verdad? Hermanas, sepamos diligentemente buscar al Señor con diligencia. Busquémosle al Señor con diligencia. Y el Padre, la oración del Padre nuestro, la oración que Jesús enseñó, ahí está una oración diligente, una oración cuidadosa, una oración ordenada. Sí, yo le he puesto a esa oración casa. Porque cuando nos acercamos a Dios, así me enseñaron a mí, mi mentor que tuve de la Cruzada Estudiantil para Cristo, a mí me enseñó esto y me dijo, mira, Francisco, ¿querés agradar a Dios en tu oración? Yo le dije, sí. Pues acércate primero usando la letra C. Confesión. Dile, papito, perdóname. Sé que soy pecador. Perdóname. Límpiame. Me reconcilio contigo. Y luego usa la letra A. Y entonces, después de pedirle, adórale. Después que has confesado tu pecado, adórale.